Si te pidiera que nombraras el naufragio más famoso de todos los tiempos, elegirías el Titanic, ¿verdad? El océano Atlántico, la esperanza de una nueva vida, desgarradoras historias de amor. Tenía todo para convertirse en un éxito en taquilla. Pero supongo que nunca has oído hablar del SS Princess Alice, que se hundió en las aguas residuales del río Támesis, llevándose consigo entre 600 y 700 vidas. La vida en el Londres victoriano del siglo XIX no era fácil, en especial para la clase trabajadora. Sin embargo, el transporte público asequible y los días festivos bancarios lo hacían un poco más llevadero. La gente podía escaparse a la costa en tren o en un barco de recreo, aunque solo fuera por un día. Sheerness, en la isla de Sheppey, Kent, comenzó como un fuerte bajo el reinado de Enrique VIII y luego se convirtió en un bullicioso pueblo con un astillero. Cuando inauguraron una estación de tren en 1863, se convirtió en un destino principal para excursionistas y veraneantes. Paseos marítimos, muelles encantadores y un montón de actividades divertidas junto al mar. Lo tenía todo. Un poco tierra adentro, a lo largo del río Támesis, se encontraban los jardines de Rusherville. Estos contaban con campos de tiro con arco, boleras, laberintos, lagos, senderos en acantilados e incluso un bazar floral. Además, había un aviario, una fosa para osos y el esqueleto de una ballena perdida que había tomado un rumbo equivocado. Los londinenses de finales del siglo XIX podían subirse a un tren o navegar por el Támesis en barco, y ambas opciones eran bastante populares. Pero el 3 de septiembre de 1878, muchas más personas de lo habitual optaron por el barco. Lo eligieron como primera opción después de que un tren de pasajeros colisionara con vagones de carga en Kent y se llevara la vida de 5 personas. El río les pareció una forma más segura de viajar. Una de las embarcaciones disponibles para el viaje era el SS Princess Alice. El barco de ruedas de paletas fue lanzado por primera vez en 1865 en la costa oeste de Escocia. Su nombre original era Bute y era utilizado como ferry por los pasajeros de la compañía de ferrocarriles de Wemyss Bay. Un par de años después, fue vendido y renombrado en honor a la tercera hija de la reina Victoria. Luego, fue vendido nuevamente y apodado el barco del Shah, cuando transportó al Shah de Persia por el Támesis hasta Greenwich en 1873. El barco había pasado por varias alteraciones en su vida útil. Recibió nuevas calderas y mamparos estancos. La Junta de Comercio lo había inspeccionado y lo había declarado seguro. En el año de su último viaje, se le permitió oficialmente transportar hasta 936 pasajeros entre Londres y Gravesend en aguas tranquilas. El día de la tragedia, el Princess Alice estaba en lo que se llamaba un viaje a la luz de la luna río abajo desde Swan Pier, cerca del puente de Londres, hasta Sheerness, Kent, y de regreso. El viaje no era costoso, por lo que la mayoría de los pasajeros eran de clase trabajadora. También había una banda musical a bordo para animar a los navegantes. El 3 de septiembre fue un día muy brillante y muchas familias estaban contentas de poder aprovechar los últimos rayos de sol del verano y disfrutar del aire fresco del mar. La entonces propietaria del barco, la London Steamboat Company, tenía varios buques en la ruta, por lo que los pasajeros podían subir y bajar libremente de las distintas embarcaciones. A eso de las 6:30 de la tarde, después de un hermoso día al aire libre, el SS Princess Alice se dirigió de regreso al muelle Swan. No se llevaban listas oficiales de pasajeros, por lo que nunca sabremos exactamente cuántas personas estaban a bordo esa noche. Pero se dice que la embarcación estaba cerca de su capacidad máxima. A medida que oscurecía y refrescaba, muchas familias decidieron quedarse dentro del salón o en sus camarotes abajo. Algunas historias suenan a destino. El capitán del Princess Alice permitió que su timonel se quedara en Gravesend y lo reemplazó con uno de los pasajeros. John Ayers era un marinero, pero tenía poca experiencia en el Támesis o con una embarcación como el Princess Alice. Alfred Thomas Merriman, un chef del este de Londres, había recibido la oferta de trabajar en el buque en el último momento. Tenía 30 años y era padre de 4 hijos, por lo que no podía rechazar dinero extra. Alrededor de las 7:40 de la noche, estaba de pie en la cubierta junto a la puerta del salón. Para ese momento, el Princess Alice había pasado Tripcock Point y entrado en Galleon's Reach.
Los pasajeros podían ver el muelle de North Woolwich a lo lejos. Muchos de ellos planeaban desembarcar en esa parada. Y fue entonces cuando Merriman notó un gran barco cargado de carbón. Era el Bywell Castle. Este buque normalmente transportaba carbón a África, pero acababa de ser repintado en un dique seco. El Bywell Castle iba a Newcastle para recoger carbón y llevarlo a Alejandría, Egipto. El capitán del barco, Harrison, no estaba muy familiarizado con esas aguas, por lo que llamó a Christopher Dix, un experimentado piloto del río Támesis, para que le echara una mano, aunque no era necesario. El barco tenía una lujosa parte elevada bajo la cubierta, y Dix no podía ver bien lo que había delante de él. Así que tenían a un marinero de vigía. Al zarpar de Millwall a la velocidad de 5 nudos, o 9 kilómetros por hora, intentaron mantenerse en el centro del río, pero otras embarcaciones tenían otros planes. Cuando se acercaban a Galleon's Ridge, Dix divisó la luz roja de estribor del Princess Alice, que se dirigía hacia ellos, pero planeaba pasar por el lado derecho. Al mismo tiempo, Grinstead, el capitán del Princess Alice, iba contra la corriente del río en un intento de encontrar aguas tranquilas en el lado sur. Ajustó su rumbo, dirigiéndose hacia la trayectoria de Bywell Castle. Ambas tripulaciones se dieron cuenta de que se dirigían a una colisión. Dix intentó evitarla y hasta ordenó máxima reversa en los motores, pero ya era demasiado tarde. El Bywell Castle colisionó de frente con el Princess Alice, que era mucho más pequeño y pesaba menos de un tercio de las 890 toneladas del carguero de carbón. Partió en dos el barco de pasajeros. Como Merriman recordó más tarde, las risas a bordo cambiaron de inmediato a gritos y pánico. Algunas personas corrieron al puente en busca de seguridad. Merriman se apresuró hacia el capitán y le preguntó qué hacer a continuación. La respuesta fue sombría. Nos hundimos rápido, hagan lo mejor que puedan. Los extremos del barco se elevaron por los aires y el centro simplemente se hundió, llevándose consigo a los pasajeros. Aquellos desafortunados que estaban bajo cubierta quedaron trágicamente atrapados. El impacto provocó que toneladas de aguas residuales sin tratar brotaran de las salidas cercanas al sitio de la colisión. El agua se convirtió en un revoltijo espumoso de desechos no procesados con un hedor horrible. Era lo suficientemente potente como para provocarles arcadas incluso a los marineros más resistentes. En medio del caos, los pasajeros lucharon por sus vidas en el agua contaminada. Inhalaron bocanadas de desechos peligrosos sin saberlo. La tripulación a bordo del Bywell Castle se puso en acción. Dejaron caer cuerdas desde su cubierta e instaron a los pasajeros del Princess Alice a subir a bordo. Todo lo que pudiera flotar, desde tablones hasta barriles, fue lanzado al agua para servir como dispositivo de flotación para aquellos que lo necesitaran. Otros miembros de su equipo lanzaron un bote salvavidas y rescataron a 14 personas. Barcos cercanos, amarrados a lo largo de las riberas del río, se unieron a la misión para recoger a sobrevivientes del agua. Muchos de los pasajeros del Princess Alice no sabían nadar, y era aún más complicado para las damas que llevaban vestidos largos y pesados. Merriman fue uno de los afortunados que sí tenía esta habilidad. Primero se sujetó a un trozo del naufragio y luego, cuando otros llegaron, se alejó a nado y se aferró a una cuerda que colgaba del costado del Bywell Castle. De esta manera lograron salvar a alrededor de 130 personas. Otro sobreviviente fue Robert Haynes, quien tocaba en la banda. Le gustaban los barcos y había notado el Bywell Castle un par de minutos antes de la colisión. Optó por no seguir al resto de la banda, que bajó para descansar, y eso le salvó la vida. El barco hermano del Princess Alice, el vapor Duque de Teck, llegó 10 minutos tarde para ayudar con los esfuerzos de rescate. Solo 2 personas que estaban debajo de la cubierta o en el salón lograron sobrevivir a la colisión. Todavía no sabemos el número total de vidas que se perdieron ese día, pero está entre 650 y 700. Y lo que hace esta historia aún más trágica es que ha sido mayormente olvidada.